Buenos días. Qué bendición. ¿Cuántos se quieren ganar ese viaje a San Andrés? ¿Sabe qué? Yo cogí las dos primeras boletas de todas y las pagué enseguida. Yo dije, Señor, la primicia, a ver si me la gano. Vamos a orar. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y vamos a pedirle al Señor esta mañana que sea propicio. Y que sea lo que sea que tú viniste buscando hoy, el Espíritu Santo, en su maravillosa bondad, extienda su mano para tocarte. Así que, Padre, te doy tantas gracias esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracias, Señor, creyendo en que tú eres maravilloso, Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos levanta, nos sostiene. Y como dice tu palabra, Señor, su mano no se ha cortado para bendecir. Y por eso hoy tenemos la certeza de que la plenitud de tu presencia está en este lugar, Señor, y que tu favor, Señor, tu gracia ha sido derramada desde el momento en que tú nos elegiste para ser tus hijos, en el nombre de Jesús. Así que recibe toda la gloria y todo el honor, Señor, y abro mi mente y mi corazón para que tu palabra, Señor, permee mi vida y pueda traer transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bueno, esta mañana vamos a iniciar una nueva serie y le hemos llamado a esta serie El Favor de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el favor de Dios en este tiempo? Pero bueno, el favor de Dios no es que lo vamos a recibir, el favor de Dios lo estamos recibiendo desde el momento en que el Señor nos eligió para que fuésemos sus hijos. Es importante entender de que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para recibir la gracia y el favor de Dios, porque eso es don de Él. Pero si bien los que somos sus hijos, en gratitud respondemos al favor de Dios, y la idea es que nosotros esta mañana podamos entender cómo desatar para mantener esa fluyendo la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Cómo desatar ese favor, porque hay momentos en que sentimos que las circunstancias pareciera que se atoraran. Pero ¿cómo hacemos para que Dios haga y siga haciendo fluir el favor de Dios en nuestras vidas? Y encontré esta historia que hace muchos años la leí, pero el Señor me la recordó en estos días, de un misionero llamado George Mueller. No sé cuántos, ¿me pueden poner la imagen, por favor? Este es un misionero alemán. Y me gusta esta historia porque es un hombre que primero era como cualquier otro. Es más, era borrachín, el tipo tenía problemas con alcohol, con una vida desenfrenada, pero estando en Inglaterra, el Señor tocó su vida y él conoció a Jesús. No sé si pueden apagar por un momento para que le vean la cara porque no se ve bien. Y este hombre llega a los pies de Cristo y Dios pone un afán en su corazón por los niños. Él venía de una familia ciertamente que había tenido algunas necesidades. Así que Dios pone en su corazón el trabajar por los niños. Y este hombre levanta 5 orfanatos. Y levanta 5 orfanatos que en el tiempo en que él vivió atendió a más de 122,000 niños. Dándoles alimento, dándoles educación y dándoles vestimenta y obviamente vivienda. 122,000 niños en el tiempo en que él estuvo vivo y hasta el sol de hoy esta obra todavía permanece. Y lo que me llama la atención, porque este hombre es un misionero, y lo que me llama la atención de esta historia es que este hombre levantó estos orfanatos a punta de oración. Nunca pidió ni un centavo para su obra, nunca. Él nunca mandó una carta pidiendo denme recursos. No, él solamente de rodillas pedía al Señor con su equipo de colaboradores y la gente empezaba a escuchar la historia de lo que él estaba haciendo y entonces la gente empezaba a enviar los recursos, el dinero y todo lo que se necesitaba. Y hay una historia muy conocida de él, tal vez las has visto algún día por allí en YouTube o en TikTok, que cuenta que una mañana, como todas las mañanas, él le pedía a los niños que se sentaran en el comedor y oraran por los alimentos que se iban a comer. Pero esta mañana era especial. Esa mañana no había absolutamente nada en la alacena.
y le habían informado a él de que no había que darle a los niños. Él hizo caso omiso, mandó a que todos los niños se sentaran en el comedor y empezaran a orar, dando gracias al Señor por los alimentos que se iban a comer. Así que todos los niños empezaron a orar, los colaboradores me imagino locos, este man se volvió loco. Así que todos que empezaron a orar por los alimentos y los niños oraban, daban gracias al Señor y de repente tocan la puerta. Y es el panadero. Y se presenta con unas cestas de panes recién horneados. Y dice, yo no sé qué pasó, pero desde anoche una voz me inquietó para que yo hiciera todo este pan y lo trajera esta mañana. Así que recibieron todo el pan y están entrando el pan cuando de repente el camión de leche que se acaba de varar enfrente del orfanato empieza a traer las botellas de leche porque se van a dañar. Así que, ok, vamos a dárselas al orfanato. Cuando los niños terminaron de orar, tenían pan y leche para el desayuno en su mesa. Y esa mañana el Señor literalmente les dio el desayuno a todos esos niños. Díganme si ese no es el favor de Dios. ¿Y cómo podemos hacer para que una cosa así nos pase en la vida? Y tal vez te ha pasado. A mí me han pasado cosas como esa. A mí me ha pasado que hay días que yo digo, Señor, ¿y cómo voy a hacer mañana? Y de repente entra una llamada o pasa algo, un paciente me llama. Dios hace algo. Pero ¿cómo hacemos para mantener ese favor, esa gracia divina fluyendo en nuestras vidas? Y aquí el ejemplo que nos está dando este hombre es que necesitamos aprender a orar de la manera correcta para que el favor de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Y este año, que es el año de la buena voluntad de Dios, el Señor quiere que nosotros sepamos que su presencia siempre está con nosotros. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que es así. Y cuando estamos metidos en un problema o en una circunstancia difícil o peor, cuando estamos en la mejor circunstancia, se nos olvida que Él está allí para nosotros. Y que siempre Dios está a una distancia de una oración. Dios siempre está a la distancia de tu fe. Dios siempre está a la distancia de creer y de tener la convicción en tu corazón. Y entender que en medio de la circunstancia, insisto, su mano no se ha cortado para bendecir. Eso es lo que dice su palabra. Dios nunca falla. Y la circunstancia que tú estés viviendo hoy, quiero decirte esta mañana, no importa cuál sea, Él va a sacar lo mejor de esa circunstancia. Porque dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Yo te voy a pedir esta mañana que le des un aplauso al Señor fuerte. Diga, Señor, gracias porque tu gracia me invade. La palabra gracia en el original griego es la palabra charis. Y esta palabra quiere decir gratificante, como algo gratificante quiere decir. Pero mira la definición específica. Quiere decir la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud. Es decir, el favor de Dios es la influencia divina de Dios actuando en el corazón del hombre, reflejándose en todas las cosas de nuestra vida. No es otra cosa que la influencia de Dios en nuestra vida. Es decir, es como cuando, no sé si te ha pasado que tal vez llegaste a un lugar y de repente había una fila larga y por alguna razón te ven a ti y te dicen, venga, usted que está allá atrás, venga. Ese es el favor de Dios. Dígame si no hay mayor influencia que esa. Porque dicen por allí que es mejor tener buenos amigos que dinero en el banco. Pero es mejor tener a Dios en el corazón que todos los amigos y que todo el dinero del banco. Esa es la mayor influencia de todas. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Ese es el favor de Dios. Es cuando tú crees que todo está mal, todo está cerrado, pero de alguna manera el Señor le da la vuelta a las cosas y su influencia se ve reflejada en nuestras vidas. Y uno dice, Señor, definitivamente fuiste tú. No hay ninguna manera que yo lo hubiese hecho en mis propias fuerzas. Ese es el favor de Dios en nuestras vidas. Y yo le decía el miércoles, no sé cuántos se vieron el en vivo del miércoles, yo estaba hablando de Marta y de María, y el miércoles les decía cómo se aplicaba el favor de Dios allí, porque dice la palabra allí que Marta estaba enojada. No solamente Marta estaba afanada, no solamente estaba preocupada, sino que ella también estaba enojada. ¿Por qué estaría Marta enojada? No sé. ¿Tú por qué estás enojado esta mañana?
¿Tú por qué estás afanado esta mañana? ¿Tú por qué estás tal vez preocupado esta mañana? Pero la palabra, y ustedes conocen la historia, está en Marcos capítulo 10. Dice que él llega a visitar a Marta y a María, y María se sienta a los pies de Jesús mientras Marta está como una loca haciendo oficios en la casa y le hace el reclamo a Jesús y le dice: hey, ¿no te das cuenta que está ahí como una floja y yo estoy acá cocinando y haciendo de todo? Y el Señor le dice: espérate que tú estás como turbada, como afanada, preocupada, enfadada, le dice. Y María tomó la mejor parte. Solo una cosa era necesaria y ella la tomó. Y era sentarse a los pies de Jesús. Piénsalo desde esta perspectiva. El que podía resolver toda la preocupación de Marta, toda la ansiedad y el enojo de Marta, estaba sentado allí en la sala de su casa. Y ella estaba preocupada haciendo otras cosas. Si ves cómo podemos perder de perspectiva que el que puede hacer todas las cosas vive dentro de ti y tú estás buscando afuera la solución que está dentro. Y pierdes de vista que aquel que te puede sanar y salvar de todo lo que tú necesites vive dentro de ti y está a la distancia de una oración. Ese es el favor de Dios. Y yo decía el miércoles, a mí me gusta pensar que estas historias tienen una parte B, una secuela. Y yo creo que de pronto pudiéramos ver a Marta en la secuela de esta historia sentada también a los pies de Jesús. Porque entendió, porque Jesús se dirigió a ella y le dijo lo que le dijo. Yo pienso que ella abrió los ojos y espero que esta mañana el Señor abra nuestros ojos y nos sentemos a los pies de Jesús a saber por qué y cómo podemos hacer que su gracia sea desatada en nuestras vidas. Génesis capítulo 12, acompáñame allí, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Quiero poner fundamento para esto que estoy diciendo acerca del favor y de la gracia de Dios. Aquí está el Señor hablándole a Abraham. Y le dice el Señor a Abraham, versículo 2, haré de ti una nación, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y dice el final de ese versículo 3, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y eso que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él, es que Abraham recibió por primera vez, pensando en el pueblo de Dios, una bendición que nos alcanzaría a nosotros. En la simiente de Abraham, todas las familias serían bendecidas. Simiente de Abraham es Jesús. Esta es una de las promesas de que a través de Cristo Jesús tú y yo recibiríamos el favor de Dios. Le dice, te bendeciré y te haré bendición. No es que tú bendecirás a otro, no. A ti te haré bendición. Tú serás bendición. Y donde quiera que tú vayas, podrás llevar esa gracia y ese favor de Dios a otras personas. ¿Cuántos quieren eso? Y eso tú lo recibiste, lo tienes. Así que tienes que apropiarte de ese favor de Dios. Entonces, esto que el Señor quiere hacer con nosotros, necesitamos entenderlo en el corazón y necesitamos además atesorarlo porque, insisto, esta bendición ya fue dada. Esta gracia ya fue dada. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, esta promesa es para ti y tú puedes disfrutar de esta promesa. Ahora, el favor de Dios, insisto, es inmerecido. El favor de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero nosotros sí podemos alinearnos a su voluntad. Y eso es una manera de que ese favor siga fluyendo en nuestras vidas. Y quiero aclarar esto porque, insisto, no se puede comprar con acciones. Yo no quiero que esta mañana ustedes vayan a entender que el favor de Dios lo podemos comprar con buenas acciones. Pero ojo, nuestras acciones muestran el nivel de gratitud por causa de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, porque dice la palabra que eso le agrada al Señor. Génesis capítulo 5, y déjame mostrarte esto. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, habla de un hombre que portaba el favor de Dios. Y miren lo que hizo él. Versículo 21. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más
y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 23. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no vio muerte, fue arrebatado. Y si tú lees el contexto de Génesis 5, está toda la genealogía de Adán. Y ahí aparece que Adán tuvo a Sem y tuvo a tal hijo y tal hijo tuvo a tal hijo. Y dice, y vivieron 800 y pico, 900 y pico de años, pero murieron. Todos murieron, menos Enoc. ¿Qué te parece eso? En medio de los que todos murieron estaba Enoc. ¿Y qué fue lo especial que hizo Enoc? Estuvo en íntima comunión con Dios 365 años. ¿Esa cifra qué te parece? Él no estuvo 365 días, que es lo que tiene un año. 365 años en íntima comunión con Dios. Y si tú lees en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que habla también de Noé, hace una referencia de él, dice que él fue conocido como una persona, eso está en Hebreos 11:5, que fue conocido como una persona que agradó al Señor y por eso se lo llevó. O sea, en la lista de los héroes de la fe, donde está Moisés que abrió el mar rojo, donde está Abraham, donde están todos estos tesos de la fe, está Enoc. Y parece que no hizo nada del otro mundo, pero Enoc agradó a Dios porque él vivía en íntima comunión con Dios los 365 años que vivió. Y a nosotros nos cuesta trabajo estar en unos minutos en íntima comunión con Dios, ¿o no? Si ves cómo el favor de Dios puede estar en la vida de alguien al punto de que Dios dijo, sabes que tú eres tan amigo mío, y yo siempre le he pensado, tú eres tan vale mía, me agrada tanto hablar contigo que venga conmigo. Y está allá en el cielo. Algunos teóricos de la Biblia dicen que él es uno de los testigos de los que habla Apocalipsis, que van a estar de los últimos tiempos. Este hombre no conoció muerte, así como le pasó a Elías, que también fue arrebatado. Entonces, mis amados, en la Biblia puede haber gente muy tesa que hizo muchas cosas, pero este hombre estuvo en íntima comunión con Dios y eso le valió el favor de Dios en la eternidad. Y no sé cuántos quieren eso. Tener esa íntima comunión con Dios. Ese es su superpoder. Vivir en íntima comunión con Dios. Así que volviendo a la historia de Jorge Müller, quiero que encontremos tres cosas que este hombre, y los invito a que lean la historia de él, la biografía de George Müller, porque la verdad es que es fascinante. Pero volviendo a la historia de él, hizo tres cosas que yo quiero dejar como un fundamento para lo que va a ser esta serie durante este tiempo. George Müller, lo primero que podemos encontrar es su tremenda confianza en Dios, a lo que yo le he llamado confianza a prueba de todo. Número uno, para desatar el favor de Dios, confianza a prueba de todo. Müller creyó para ver, no esperó ver para creer. Y nosotros normalmente para confiar en Dios queremos evidencias. Y a veces en nuestras oraciones le decimos, Señor, muéstrame tal cosa, Señor, muéstrame que tú estás aquí, muéstrame. Y estamos pidiendo evidencias y Dios dice, primero cree para que puedas ver. Y nosotros queremos ver para creer. Este hombre sentó, tú sabes que sentar a unos niños en la mesa, y yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si al final de esa oración no hubiese llegado el del pan y el de la leche? ¿Quién hubiese quedado mal? Sabes que yo creo que George Müller sabía que él no era el que iba a quedar mal. Su confianza era tan grande en Dios que él sabía que si al final esos niños no comían ese día, no era problema de él. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender a caminar en nuestra confianza a Dios, pensando en que Dios, ese es tu problema. Él es el que bendice, y la palabra dice que Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que sostiene el universo. No creas que si tú dejas de recibir algo, entonces Dios dejó de estar en su trono, dejó de tener el poder y la grandiosidad que Él tiene. No. Probablemente por alguna razón Dios hace o deja de hacer algo
que tú y yo de pronto no entendemos. La palabra dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, pero no nos dio la potestad para entenderla. Pero cuando tú confías en el Señor, sabes porque que Dios lo va a hacer. Y no sé cuántas veces has tenido ese nivel de fe en el que tú dices, sabes que yo no sé cómo va a pasar esto, no lo veo, no lo entiendo, pero yo sé que va a pasar. Eso es confiar en Dios, y cuando tú tienes, insisto, esa confianza en Dios, Dios obra. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice la palabra: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Confía con todo tu corazón, es decir, no confíes a medias, no confíes un poquito, confía con todo tu corazón. Y yo sé que estamos hablando del concepto de la fe, pero la fe propiamente dicha es saber que algo está pasando aunque no lo veas. Y tienes que confiar en que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y cada promesa que Dios ha hecho a tu vida, porque dice la palabra que en el libro de nuestra vida están escritas todas las cosas que han de acontecer sin que falte ninguna de ellas. Así que no creas que Dios está escribiendo tu historia. Ya Dios la escribió. ¿Sí me hago entender? Ya Dios sabe lo que va a pasar. Él sabía que las chicas de Colombia ayer iban a perder. Sí, cuando yo vi los penaltis, yo dije, Señor, perdieron. Y uno dice eso como siempre. Colombia. ¿Por qué, Señor? Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Y sabes que yo no te puedo dar una respuesta teológica de eso, porque no la sé. No sé por qué Dios permite algunas cosas. Porque Dios no ha sido campeón del mundo, tal vez porque se va a desbaratar Colombia. Y de repente Dios a veces, ¿sabes qué? Frena alguna cosa porque no nos conviene recibirla, aunque parezca muy buena. Pero cuando confiamos en Él, sabemos que sea lo que sea que esté ocurriendo, está a favor tuyo. Es por tu gracia y por tu favor, es por tu amor, es para el bien tuyo. Sea lo que sea. No te puedo decir cómo. La palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. No nos gustan, mis amados, porque queremos que todas las cosas que ayuden para bien son las que nos causan placer, bendición. Hebreos capítulo 12 dice que el Señor al hijo que ama, ¿qué dice? Lo disciplina. Y que la disciplina al principio no es causa de gozo, dice, pero que al final produce un fruto apacible de justicia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos quiere hacer partícipes de su santidad. O sea que cuando Dios te da una limpia, es porque te quiere hacer una mejor persona, aunque no lo creas. Así que si hoy te estás sobando por alguna limpia que te están metiendo, confía de todo corazón que el Señor lo está haciendo por causa de su gracia en tu vida. Amén. Me impresiona que esta tremenda confianza incluso puede provocar que cosas que parecen difíciles o malas jueguen a tu favor. Díganme si que se varara el camión de la leche no era algo malo para el lechero. Pero Dios es tan teso que yo no sé cómo esa situación para él le favoreció, pero ciertamente Él lo permitió para que esos niños tuvieran leche esa mañana. Y estoy seguro de que Él no se quedó, no dejó embalado al lechero con la cuenta y qué sé yo, no. Porque probablemente ese lechero se iba a varar, qué sé yo, a unos kilómetros en un paraje donde no había nadie y esa leche se iba a perder. Pero Dios es tan tremendo que puede hacer que algo que parece malo termine convirtiéndose en algo excelente. Y esta es la mejor expresión de la gracia de Dios. De cómo Dios le puede dar la vuelta a una moneda. De cómo Dios puede hacer que una circunstancia que parece difícil se convierta en algo maravilloso para nosotros. Escuché en estos días en un video a un pastor hablando y decía, si le pides a Dios ganar una maratón, Él no te va a enviar una medalla. Te va a dar unos tenis de tu talla, del color que te gusta y te dará las fuerzas. Amén. Nosotros pedimos cosas como esa. Aquí que está Tere y Luis Miguel que corren. Si tú le pides a Dios ganar una maratón, no esperes que te dé la medalla.
Te va a dar los tenis de tu talla, justico, que te queden bien, del color que te gustan, porque a él le gusta consentir a sus hijos. Y te dará la fuerza y la determinación para hacerlo. Pero lo demás tendrás que hacerlo tú. El favor de él estará contigo, pero a ti te tocará poner la fe, poner la berraquera. Y por eso, mis amados, la confianza a prueba de todo tiene que ser algo que nosotros abracemos. Voy a volver a insistir, no sé qué estás pidiendo en este tiempo, pero confía. Dios lo va a hacer. Si es para tu bien, Dios lo va a hacer. Y si la respuesta de Dios es no, es porque no te conviene. Así que créelo, porque tenemos un Dios bueno y maravilloso, que su gracia y favor es para siempre. Amén. Lo segundo que vemos de esta actitud de George Mueller, que me encanta, es la oración eficaz. Algo que pudimos ver allí. No solamente confió en Dios, sino que su oración fue eficaz. La palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene poder. No se trata de orar simplemente, se trata de que tu oración sea eficaz. ¿Cómo es una oración eficaz? Alineada a la voluntad de Dios. No pidas una cosa que Dios no esté avalando. No le pidas a Dios que le vaya mal a una persona. No le pidas a Dios cosas de esa clase, ¿sí me explico? No, Señor, que le vaya mal. Y yo no sé si ayer que estábamos orando y cuando estaban pateando los pies, Señor, que lo bote. Cuando iba a patear a Brasil, Señor, que lo bote. Y me acordé de esto. Señor, perdóname. No sé, haz tu voluntad, Señor. Oye, en nuestra naturaleza somos así, ¿verdad? Somos así, somos egoístas, queremos lo mejor para nosotros. Pero nuestra oración tiene que ser eficaz. Proverbios 3, versículo 6, el versículo 6 de Proverbios 3 que estamos leyendo, vamos a estar ahí yendo a Proverbios 3, dice la palabra: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. La primera, el versículo 5 decía: confía en el Señor con todo tu corazón. Y ahora acá dice: busca su voluntad en ¿cuántas cosas? En todo lo que hagas. Búscalo en oración. ¿Y por qué es importante buscar su voluntad primeramente? Para que tu oración sea eficaz. Porque si Él te muestra su voluntad y tú, conforme a su voluntad, empiezas a orar y a actuar conforme a su voluntad, tienes la plena seguridad que todo va a salir bien. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Ese pedacito de buscar la voluntad a veces lo hacemos. Pero cuando Dios nos muestra su voluntad, a veces no nos gusta y hacemos todo lo contrario. Y después le decimos: Señor, pero háblame. Y yo creo que Dios está allá en su trono diciendo: pero si ya te hablé, mijo, y no obedeciste, cabezón. Obedece, si quieres seguir escuchando mi voz, obedece. Entonces yo te voy a seguir soltando lo que hay en mi corazón. Amén. La historia de George Mueller dice que él le decía a sus colaboradores: oren, oren. Esa era como su máxima: oren, oren, oren. Y esa mañana hay una película de él, de hecho la pueden buscar en YouTube. Y es, bueno, yo no me vi la película completa, me vi aparte de esta escena del desayuno, y es increíble. Pero él le dice a sus colaboradores, y ellos estaban locos: ¿pero qué hacemos? Salimos a comprar. Oren. ¿Y a cuánto les desespera eso? Mi pastor, el pastor Iván, que lo amo muchísimo y lo honro, esa es una de sus frases favoritas: ora. Y a veces yo quería salir a hacer algo y ya yo sabía que tenía que hacer y me decía: espérate, ora, oremos. Y a veces eso me desesperaba, ¿sabes? Y hoy honro su vida, porque hoy me acuerdo cuando tengo ganas de salir corriendo a hacer una cosa: espérate, voy a orar primero. Porque si nosotros buscamos la voluntad de Dios y Él nos muestra el camino, tenemos que asegurarnos caminar por ese camino. Isaías 35 dice: el camino de la santidad es el camino por el cual, aunque seas torpe, no vas a tropezar. Y ese es el camino que te muestra Dios. Si tú caminas por otro camino, olvídate, te vas a enredar. Él le decía a los colaboradores, George Mueller: ora, oren. Y la pregunta del $1.000.000 esta mañana:
¿Estás usando esta poderosa arma espiritual? ¿En realidad estás orando por todas las cosas? Cuando tienes una dificultad, un problema, eso es lo primero que se te ocurre hacer, ir corriendo a buscar la voluntad de Dios. Y si no lo estás haciendo, mi amado, estás dejando de lado una tal vez de las armas más poderosas o tal vez la más poderosa de todas que puede tener el ser humano, y es orar. Porque sabes una cosa, la fe no niega la realidad, pero la fe las transforma. No se trata de que tú niegues que algo malo está pasando, pero cuando tú vienes en oración al Señor, creyéndole a Dios, en confianza en Él puede cambiar una circunstancia. No importa si es una enfermedad, no importa si es un problema económico, no importa si es un problema familiar, no importa. Tú puedes orar, mira, Dios puede hacer como Thanos, o sea, Él da un chasquido de dedos y ya, lo resuelve. Cuando Dios no hace eso, así es porque Él necesita procesar tu vida. Y cuando Dios permite que algo simplemente esté del otro lado, es porque así te convenía. Pero que no sea porque nosotros somos tercos, somos duros de cerviz, como dice la palabra. Y a veces simplemente es que no queremos escuchar. Pero si oramos fervientemente, como dice la palabra también, que una mujer fue donde un juez injusto, iba todos los días, y este hombre dice, esta mujer, yo creo que le cantó esa canción del grupo Nietzsche, ¿cómo me quita esta mujer de encima? Y dice la palabra que el juez injusto dijo, yo le voy a dar lo que esta mujer quiere porque ya no la aguanto más. Y dijo, no porque le temo a Dios, así lo dijo, sino porque me quiero quitar a esta mujer de encima. Y dice el mismo Señor, ¿cómo el Señor, cómo Él, cómo Dios no nos dará algo si nosotros verdaderamente se lo pedimos creyendo? Si nosotros insistentemente vamos a su presencia y pedimos algo que está alineado con su voluntad, Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Y finalmente, número 3, de esta actitud de George Mueller, que podemos nosotros tomar esta mañana como ejemplo para poderlo hacer, es una obediencia activa. No solamente se trata de confiar, no solamente se trata de orar, sino se trata de obedecer. La mayor muestra de confianza y de fe que alguien puede tener es obedecer aquello que Dios nos dijo que hiciéramos. Proverbios capítulo 3, el versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Proverbios 3, versículo 1 al 4 dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Ya aquí estamos viendo el favor de Dios. Versículo 3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Qué tremendo. Está diciendo el proverbista acá, ¿sabes qué? Si tú tomas la palabra y la guardas en tu corazón, la palabra guardar ahí aplicada es obedecerla. Si obedeces la palabra que Dios te da, lo haces con el corazón comprometido y además le añade, ¿no? Le añade. Y si tú no permitas, dice que la lealtad y la bondad, como en una forma de cumplir la palabra con lealtad y bondad, que haya lealtad y bondad en tu corazón. Si lo haces de esa manera, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el favor de los hombres. Y mis amados, el favor de Dios es lo más grande que puedes tener porque, insisto, es la influencia de Dios en tu vida. Es el mayor influenciador del mundo estando contigo. Pero esa influencia de Dios arrastra a la de los hombres. Y tú te vuelves una persona confiable. Y entonces también vas a tener el favor de los hombres contigo. Y es por eso, mis amados, que muchas veces algunas personas, cuando tienen el brillo, el favor de Dios en sus vidas, tienen como un imán de buenas cosas. Las puertas se abren. La gente, tienes el favor de Dios, la gente dice, si es para ti, con mucho gusto. Porque tienes el favor de los hombres. Y eso lo produce, ¿sabes qué? Que tengas al Señor
como aquel que es el único que puede abrir todas las puertas. Así que ora al Señor con todo tu corazón. Confía en Él y verás cómo el favor de Dios a través de la obediencia se puede cumplir. Me encanta esta historia de Müller, porque este hombre falleció hace muchos años, pero hoy por hoy la obra que hizo sigue estando vigente. Sigue bendiciendo vidas, personas. Y hoy podemos ver el ejemplo de alguien que no puso sus ojos en los hombres. Porque nosotros, ¿sabes qué? Podemos poner los ojos en los hombres. ¿Sabes qué? Para mantener este orfanato vamos a pedir que hagan tal y tal y tal cosa. Pero él puso sus ojos en el Señor. Lo hizo confiando en Él, con una confianza a prueba de todo. Lo hizo orando eficazmente y lo hizo obedeciendo de manera activa a todo lo que Dios le decía. Y ahí está una obra que perdura en el tiempo. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú quieres recibir ese favor de Dios? ¿Quieres que ese favor esté desatado en tu vida? Porque esta es la temporada en la que eso va a empezar a pasar en la medida en que lo comprendemos, que lo entendemos en nuestro corazón. El poder, la unción de Dios, la gracia, la gloria de Dios, cuando se desata en la vida de alguien, la transforma. Y entonces vas a empezar a ver cómo es tener la influencia del dueño del universo a tu favor. Cómo es que Él, que es el que abre las puertas, va delante de ti. Cómo es Él el que nos protege, es tu guarda, es tu protección, como dice la palabra. Cómo es que Él, como dice el Salmo 91, hace que tú reposes bajo el abrigo de sus alas. Cómo Él, como dice el Salmo 23, es el que te pastorea en pastos verdes. En que aunque andes en valle de sombra de muerte, no tendrás que temer, porque su vara y su cayado te infundirán aliento de vida. Y el bien y la misericordia te perseguirán todos los días, porque su favor está contigo. Eso es lo que necesitamos creer, mis amados. Y estoy aquí parado diciéndoles esto no porque yo lo tenga resuelto, sino porque confío en que nosotros como iglesia subimos a ese nivel, en el que el favor de Dios está totalmente entendido en nuestros corazones y caminamos con ese favor, creyendo que no importa lo que está ocurriendo, Dios tiene el control de todas las cosas y todas circunstancias pueden cambiar si su favor está con nosotros. Ponte en pie en esta mañana, vamos a orar.